de inmensa alegría para nuestra iglesia cuando un nuevo diácono ha ingresado a las órdenes mayores, en este caso el reverendo Carlos Felipe de Buenos Aires. En su casa funciona la antigua misión Obispo Peter, que funcionó tantos años en Buenos Aires, ahora funciona en su casa y, si Dios quiere, estará a cargo de la misión en un tiempo más. Cada vez que me toca realizar, como tuvimos hace poco tiempo con el caso del reverendo Daniel Rodríguez, celebrar la ceremonia de ascensión a la orden de diácono y un subdiácono, pienso en las palabras de Pablo en la iglesia a Éfeso. Él instaba a los diáconos a hacer templos, columnas del templo de Dios. Los cristianos de aquel momento, como estaban más preocupados en sus vidas que en las palabras y enseñanzas de Pablo en este caso, no entendían muy bien qué quería decir él. ¿Qué es ser columna del templo? Pienso que todavía hoy nosotros no lo entendemos muy bien. El obispo Peter trajo un poco de luz al respecto en dos de sus grandes e inconmensurables obras. Una obra que para nosotros es la piedra angular de la Iglesia, y ojalá lo siga siendo por muchos años todavía, que es la ciencia de los sacramentos. Y la otra es un libro donde él habla de los grandes misterios de la antigüedad y se llama La historia de la francmasonería en la antigüedad. En ambos casos, él habla de las columnas del templo. ¿A qué templo se referiría Pablo? Y se refiere, esclareciendo, echando un poco de luz sobre lo que dijo Pablo, el obispo de Peter. Acá, como vemos, no hay columnas. ¿Dónde están las columnas? ¿Es algo simbólico o es real? ¿Qué es ese templo al cual Pablo instaba a los diáconos a ser las principales columnas de ese templo? ¿Qué dice el sacerdote en nuestra liturgia de la misa cuando invita al pueblo a participar de la misa? Hermanos, formemos un templo para la distribución del poder de Cristo y para recibirlo. Pero si el templo ya está hecho, ¿qué templo tenemos que formar? ¿Tenemos que ir a alguna casa que vendan productos para la construcción y a comprar cal y arena, bolsas de Portland y levantar el templo, pero si ya están hechos? ¿Cuál es el templo que debemos edificar? ¿Y con qué material? El obispo Peter dice que cada parte de la misa, hasta la más leve coma, un punto, todas las frases, el salmo introductorio, el introito, el Kyrie eleison y finalmente, y mucho más importante, el Gloria, levantan ese templo invisible. Ahora, antes de levantar e invitar al pueblo, el sacerdote, a levantar ese templo, van siguiendo la secuencia. Él invoca a un ángel, el celebrante, para construir para nosotros un templo.
El ángel es quien construye ese templo. Nosotros somos el material. Y una vez que el templo está formado, que se termina de formar con el cántico final del Gloria, por eso si ustedes ven, el sacerdote hace un ademán al empezar el Gloria, y con eso quiere decir que elevó la techumbre de ese edificio a alturas inconmensurables e impensadas para nosotros. Y cada uno de nosotros, después de estar en el templo formado, somos una columna. Si nosotros tuviéramos el poder de poder ver, veríamos sobre cada uno de nosotros una columna que sostiene esa techumbre. Este concepto lo tenían los antiguos griegos, por eso él lo pudo observar en su enorme clarividencia del pasado, que esto lo tenían los griegos. Si ustedes observan el Partenón, son todas columnas hacia adentro. Los griegos decían que cada vez que ellos se reunían para adorar en él a la magnificencia de la Trinidad, que ellos lo adoraban bajo tres aspectos: como fuerza, como sabiduría y como belleza. Y que los que asistían a la ceremonia eran esas columnas. Bueno, en la Eucaristía pasa exactamente igual. La diferencia está en que la columnata del centro de ese edificio la sostienen los diáconos. Por eso Pablo decía: sobre ellos está edificada la iglesia. Es la orden más gloriosa que uno pueda recibir. No hay sacerdote si no hay diácono. No se puede ser sacerdote si no se ha aprendido a ser un buen diácono. Si no se ama a la iglesia a través del diaconado. ¿Y cuál es el mensaje que el diácono debe dar? Al ser la columna central del templo, el servicio y el amor a la iglesia. El diácono debería ser el que primero está en la iglesia, el que debería tener las llaves de la puerta de la iglesia, el que debería, como dice el ritual, abrirle las puertas a los fieles. Por Dios, cuántas cosas han cambiado. La modernidad y el apuro en la vida nos hacen cambiar las cosas, y las cosas santas y místicas se pierden. Pero las cosas eternas siguen existiendo. No pasaron de moda. Nadie nos dijo que debemos vivir apurados y hacer 20 cosas al mismo tiempo. Somos la columna del templo, el diácono, y él es el primero que debería estar en la iglesia y abrirle las puertas al sacerdote. Bienvenido, Padre, a su iglesia. El diácono es quien debe tener las llaves del templo. Porque si al sacerdote le pasa algo, él pasa a ser el responsable del templo. Él puede suplirlo. Él puede dar la comunión. Él puede bautizar. Si no hay diáconos en la iglesia, no habrá iglesia. Si no aprendemos a ser diáconos, no podremos ser sacerdotes. Muchas gracias. Y ahora